oportunidad de revisar cada uno. Me gustaría iniciar con esa reunión que se desarrolló donde participó con el presidente del Comité de Relaciones del Senado de Estados Unidos, que estuvo en Venezuela, porque revisábamos, bueno, algunas reacciones que generó esta reunión. Usted hablaba de que fue una reunión institucional, fue una reunión cordial, se habló de diálogo, es decir, se abordaron allí varios puntos, pero nos gustaría desglosar junto a usted qué se discutió, de qué se conversó, cuál fue la agenda que marcó esta reunión. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días a la audiencia de este programa, a ustedes por la invitación, y efectivamente yo pudiera ratificar que la reunión tuvo un carácter, aparte de amable, y un sentido totalmente institucional de acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, tomando en cuenta que quien nos visitó es la figura del Congreso de los Estados Unidos de mayor relevancia que ha visitado nuestro país en los últimos tiempos. Bob Corker es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, del Senado, y por lo tanto todo el sentido de las audiencias que él tuvo a bien realizar en el país las califica un marco de cortesía, de respeto a nuestra soberanía nacional. En el caso de la Defensoría, él se interesó en conocer cuál es el funcionamiento, el alcance de una institución nacional de derechos humanos como la nuestra, donde él mismo reconoció que no existe en Estados Unidos una similar. Es bueno que la opinión pública lo sepa. En Estados Unidos no existe ni una Defensoría del Pueblo ni un Instituto Nacional de Derechos Humanos que tenga bien recibir denuncias, tramitar denuncias por parte de los sectores de esa comunidad, de esa población tan grande, para ser interlocutor válido frente a los poderes públicos del Estado norteamericano. También, por supuesto, abordamos temas vinculados a la vida política entre ambas naciones, al acercamiento que ha habido, a las elecciones que ocurrirán en el mes de diciembre. Calificó de interesante, importante dicha reunión. Nosotros pudimos explicar nuestra percepción, nuestra opinión sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Una amplia exposición sobre lo que para nosotros es Venezuela, un Estado garante de los derechos humanos, independientemente de que puedan aquí ocurrir, como ocurre en cualquier otra nación del planeta, circunstancias donde funcionarios, yo he dicho, de manera aislada, más no por una orden institucional. No una política de Estado. No la es, y yo creo que tú no ves ni siquiera la ONG más radical que pueda existir en este país decir que aquí, como política de Estado, por ejemplo, se tortura o se comete ejecuciones extrajudiciales o cualquier otro delito vinculado a derechos humanos. Pienso que podemos superar todas estas circunstancias avanzando con una constitución modelo en materia de derechos humanos, con una legislación cada día que se adapta a esa constitución. Por ejemplo, el día de ayer nosotros instalamos la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. ¿Y de dónde nace esa comisión? Nace primero de un articulado que está en la Constitución que prohíbe el delito de la tortura, pero también de una ley aprobada por la Asamblea Nacional, refrendada por el presidente, que da vida a esta Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, cuyo presidente es, en este caso, quien ejerce la Defensoría del Pueblo, y nos toca a nosotros ejercer dicha presidencia. Tienen 6 meses, ¿no? Comenzaron en enero, usted vino en enero y nos hablaba justamente de las cosas que venían por hacer. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra balance, ¿no? Pero es interesante ver qué se ha hecho, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, que se da esta reunión, que además tiene mucho que ver con el acercamiento que ha pedido el presidente Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos, con el que hemos tenido y tendremos y tenemos muchísimas diferencias. Claro. Y hay mucha gente como lanzándole piedras al árbol, ¿no? Usted se reunía ayer con el señor Corker, que como usted dice, es una altísima figura dentro del Senado norteamericano, y diputados de oposición comenzaron a decir, bueno, nosotros queremos que haya más presión contra el Estado venezolano por el tema de los presos políticos. Siguen insistiendo en un término que no cala dentro de lo que es la legislatura venezolana. ¿Qué tanto han hecho y qué tanto falta por hacer, defensor? Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos ya para el 5 de julio 6 meses de haber asumido esta responsabilidad. Durante este año 2015 también estamos ejerciendo la presidencia del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, que como tú sabes es una presidencia rotativa.
que la ejerce en este caso durante este año la Defensoría del Pueblo, luego el año entrante el Contralor General y posteriormente la Fiscal General de la República. Por lo tanto, yo diría que ha sido bastante positiva, yo creo, el balance, como tú dices, entre comillas, en estos 6 meses, porque, mira, hemos tramitado, cuando llevábamos 5 meses, ya para finales del mes de mayo, 15.000 acciones defensoriales. Esos son casos que nos llegan y que nosotros orientamos y tramitamos en las 33 delegaciones que tiene la Defensoría a escala nacional. 24 delegaciones en capitales, 9 en municipios foráneos. Vamos a abrir otras 2 nuevas subdelegaciones, una en Quibo, el estado Lara, otra en Anaco, estado Anzoátegui, porque nuestra idea es ir creciendo poco a poco. Estas 15.000 acciones defensoriales se suman a 40 mesas técnicas de trabajo, de mediación para la resolución de conflictos, de situaciones donde el Estado venezolano puede incurrir en una presunta violación a derechos humanos, una empresa privada o una transnacional, y la Defensoría del Pueblo se convierte en un interlocutor válido de intermediación. Yo creo que hemos logrado posicionar a la Defensoría del Pueblo como una institución equilibrada que puede intermediar entre partes para la búsqueda de una solución en temas nacionales o también regionales o locales. Igualmente estamos trabajando junto con la Comandancia de la Guardia Nacional y también equipo técnico de la Asamblea Nacional, una ley que tenga a bien regular el uso de la fuerza en las manifestaciones que se tornen en violentas y armadas, porque obviamente que las manifestaciones pacíficas no tienen regulación, pero ¿qué pasaría cuando una protesta se convierte en una protesta violenta, criminal, armada, por ejemplo, como las guarimbas? Allí, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, ayer Pérez Pirela presentaba un video del señor Chudo Torrialba cantando fraude ya en las elecciones del 6 de diciembre y llamando prácticamente a la gente a guarimbiar otra vez. Defensor, es muy difícil, en este caso, su posición, en el que debe defender a todo el mundo por igual, cuando hay sectores así, ¿no?, donde hay unas reglas democráticas, hay unas protestas que son, por supuesto, permitidas por el Estado, que son legítimas, y hay llamados de este tipo. Cuando hay unas reglas de juego también. El uso progresivo de la fuerza lo establece cualquier Estado, pero ¿cómo se hace en ese caso? El uso progresivo de la fuerza, el uso diferenciado de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza, que actúa cuando, por ejemplo, si tú arrancas una protesta, una manifestación pacíficamente y luego deriva, por ejemplo, en utilización de morteros, de fusiles de asalto, de francotiradores que matan a policías, a guardias nacionales, cuyos manifestantes comienzan, por ejemplo, a quemar unidades de transporte, patrullas, edificios públicos. Tú me dirás, ¿dónde pasó eso? Eso pasó en Venezuela. ¿Y acaso nadie puede obviar que ocurrió? Cuando aquí fallecieron 43 personas, yo he dicho la cifra de manera desclasificada, 5 a manos de Cuerpo de Seguridad del Estado, pero 38 a manos de manifestantes violentos y armados. Solamente en Mérida, donde estuvo la semana pasada, ocurrieron 4 de estos asesinatos. Allí murió un sargento de la Guardia Nacional, murió un motorizado degollado. Había por cierto, una de estas organizaciones llamadas no gubernamentales cuyo miembro es solamente una persona. O sea, me extraña mucho que hablen de una organización no gubernamental y de repente cuando tú ves es un abogado nada más. Entonces decía, desconocemos que haya ocurrido muertes durante las guarimbas, las protestas que duraron febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2014, degollados por alambradas o motorizados que hayan muerto en víspera de esas protestas. Bueno, nosotros recordamos que murieron motorizados por las guayas colocadas en postes porque el general Ángel Vivas las instruyó a través de Twitter. Eso está allí, el que quiera revisarlo lo vea. Pero también murieron porque colocaron aceite en la vía pública, los motorizados
en horas nocturnas era donde más hacían esto, y Tachuelas, conocida como Miguelito, sí, ¿verdad? Sacaron las alcantarillas que se convirtieron en fosas, y ¿cuántos no chocaron contra esas barricadas? Finalmente terminaron muriendo 8 personas, tenemos su nombre y su apellido, pero hay gente que desconoce que esto pasó. No, son víctimas producto de esas manifestaciones armadas. 6 guardias nacionales murieron a causa de ¿qué? De disparos en la nuca, muy en el cráneo. No disparos. Por supuesto. 3 funcionarios policiales. ¿Qué hacer cuando se dan manifestaciones de este tipo? Obviamente debe haber un protocolo de actuación, en este caso no solo para las policías, sino también para la Guardia Nacional, que es el componente de la Fuerza Armada que tiene cualidad, según la Constitución, para neutralizar este tipo de manifestaciones armadas. Por lo tanto, yo creo que al sector más beligerante, digamos así, de la oposición de este país, de nuestro país, les va quedando como que poco margen de maniobra para excusarse de no tomar la vía electoral como la única para dirimir diferencias. ¿Qué otra vía puede ser? Obviamente, a partir de la electoral viene el diálogo, están los debates públicos, los espacios para tú presentar tus ideas, etcétera. Pero esa es la vía, no puede ser la vía insurreccional. La salida fue una vía insurreccional. El paro petrolero fue una vía insurreccional. El golpe de Estado de Loncadil fue una vía insurreccional. Yo creo que ya el país está harto de este tipo de circunstancias de carácter violento y afortunadamente marchamos hacia un proceso electoral que será vigilado por la propia Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que eso es lo que somos nosotros. La Defensoría del Pueblo, en su nomenclatura, tanto para el Código Interno o internacional, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos de este país. Y yo se lo explicaba ayer al senador Corker, que quedó gratamente impresionado sobre esto. No está escrito a una instancia del Ejecutivo o del Legislativo o del Judicial, no. Es un Instituto Nacional de Derechos Humanos que forma parte de un poder autónomo de estos 3 poderes que acabo de mencionar, que es el poder ciudadano. Entonces, obviamente, tenemos un largo camino aún por recorrer. Imagínate, nuestra gestión es por 7 años, llevamos 6 meses con grandes responsabilidades, incluso internacionales. Por ejemplo, les puedo informar que para los días 9, 10, 11 del mes de julio se va a fundar el Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Esto va a ser muy importante. Es decir, UNASUR, que es un organismo multilateral de carácter regional, va a tener una instancia de vigilancia, de promoción, de defensa de los derechos humanos, que va a ser fundada por los defensores de los derechos humanos de Sudamérica. Venezuela, por supuesto, jugará un papel estelar en esta fundación, y yo creo que va a ser una instancia también muy importante para la promoción de los derechos humanos en Sudamérica desde una perspectiva nuestra, ¿verdad? Nuestra americana, bajo parámetros, por supuesto, de respeto a nuestras constituciones, a los tratados internacionales y de independencia a cualquier centro de poder. Bueno, ya adelanto allí una información que podemos profundizar también, pero quería en la próxima parte hablar acerca de esta comisión que se instaló el día de ayer. Revisando, entiendo que hay un poco más de 40 denuncias de presuntas torturas acá en el país. Entiendo también serán abordados de este año, serán abordados allí en esta comisión. ¿Cuál es el rango de acción que tienen? ¿Cuál es el alcance que se busca lograr con esta comisión que es inédita? Ya nos lo comentaba usted. Pero vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar acerca de este tema con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. No se aparten de nuestra sintonía, ya venimos.